Bien, vamos a continuar. Bien, enseguida por favor les voy a activar el audio para que me puedan indicar su pregunta, duda o algún inconveniente que tengan. Bien, empecemos entonces. Aquí habíamos indicado el plexo lumbo sacro. Entonces, en la región, ese es el plexo lumbar y de ahí se origina el plexo sacro. Aquí igual vemos, ¿no? Ese es el plexo lumbar y este es el plexo sacro. Bueno, ¿cómo se formará este plexo sacro? Gracias al tronco lumbosacro. Entonces, el tronco lumbosacro, que es este de acá, que se origina de la L4 y la L5, es el que va a originar al plexo sacro. Si no existe el tronco lumbosacro, si no existe este tronco lumbosacro, no se forma el plexo sacro. Y para que tengan un poquito de idea, les voy a mostrar el plexo sacro. Me estoy adelantando un poco a miembros inferiores y es lo que vamos a ver luego. Entonces aquí tengo un pequeño diseño para que puedan ubicarse de cómo es el plexo sacro. Ahí tenemos la L4, L5, S1, S2, S3, S4 y S5. Bien, L4, L5, S1 y S2 y S3. ¿Qué van a formar? El nervio ciático o isquiático. Eso se forma gracias a la L4 hasta la S3. El nervio ciático es el nervio más largo que llega hasta los dedos del pie. Luego tenemos de la L4, L5, S1 y se forma el nervio glúteo superior. También del mismo origen se forma el nervio cuadrado femoral y el nervio gemelo inferior. Luego de la L5 y la S1 y la S2 se forma el nervio glúteo inferior. También del mismo origen se forma el nervio obturador interno. De la S1, S2 se forma el nervio del músculo piriforme. De la S2, S3 y la S4 se forma el nervio pudendo y también del mismo origen se forma el nervio esplácnico pélvico. Luego de bien, de la S2 la S3 se forma el nervio cutáneo femoral posterior. También se origina el nervio cutáneo perforante. De la S3 y la S4 se forma el nervio elevador del ano y del coccigio. Y finalmente S4 y S5 forman el plexo coccigio. Bien, por el chat por favor pueden escribir para que pueda leerlo. Gracias. Ya. Bien, se me está escuchando, ¿no? Brian, ¿se me escucha? Porque creo que es el único que te ves a ti. ¿Me escuchas, Brian? No, no puede ser. A ver.
Bien, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se me escucha, no? Muy bien. Bien, ahora sí, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar, no hay ningún problema. Entonces, cómo se forma, cómo se forma el plexo sacro? El plexo sacro se forma gracias a la L4, L5, S1, S2 y S3. Y se forma el nervio ciático o isquiático. De la L4, L5, S1 se forma el nervio glúteo superior. Y también se forma el nervio cuadrado femoral y el gemelo inferior. De la L5, de la S1 y la S2 se forma el nervio glúteo inferior. Y también se forma el nervio obturador interno y el gemelo superior. De la S1, la S2 se forma el nervio del músculo piriforme. De la S2 y la S3 y la S4 se forma el nervio pudendo, como también se forma el nervio esplácnico pélvico. Luego de la S2, la S3 se forma el nervio cutáneo femoral posterior. También se origina el nervio cutáneo perforante. De la S3, la S4 se forma el nervio elevador del ano y del coxigio. Luego de la S4 y la S5 se forma el plexo coxigio. Entonces, esto nada más es la parte del origen del plexo sacro. De todos estos nervios que estamos viendo acá, solo algunos van a llegar hacia la parte de los dedos del pie. Y algunos van a terminar y van a llegar a la región glútea y al muslo. Pero hay algunos que van a llegar hasta la pierna y hasta el pie. Estos que van a llegar es a través de este nervio. El nervio ciático o isquiático es un nervio considerado el más largo de todo el cuerpo, que se extiende, como ya saben, de la L4 hasta la S3. Y este nervio ciático va a pasar por la región glútea, por la parte posterior del muslo, por la parte posterior de la pierna, hasta llegar a la planta del pie y los dedos del pie. Cuando se daña este nervio ciático o isquiático, sufre un daño en sus orígenes, entonces hay pérdida de sensibilidad, hay adormecimiento, intumecimiento, que sienten como un adormecimiento, una sensación de hormigueo en la región lumbar y en la región de todo el miembro inferior. Y cuando se daña totalmente el nervio ciático, se pierde la movilidad de todo el miembro inferior. ¿Por qué se pierde la movilidad de todo el miembro inferior? Bueno, se pierde la movilidad porque se paraliza el nervio y no hay contracción del músculo, entonces todo el miembro inferior queda paralizado. Entonces el nervio ciático es uno de los nervios muy importantes que tiene el plexo sacro, que vamos a ir viendo posteriormente y en miembros inferiores. Muy bien, así que ya tenemos dos plexos, plexo lumbar y plexo sacro. Y les cuento, plexo lumbar y plexo sacro es lo que vamos a hacer en la parte práctica el día de hoy, ¿no? Que va a ser parte de una tarea que vamos a tener, que yo les voy a explicar en qué consiste la tarea. Todavía no lo saben en qué consiste. Bien, ahora pasamos a las ramas de la arteria aorta. Esta es la arteria que se localiza en la pared posterior del abdomen, la arteria aorta abdominal. Como ustedes pueden ver, la arteria aorta abdominal es aquella que mide 13 centímetros de largo. Se extiende desde el hiato de la aorta, hiato aórtico del diafragma, hasta la altura de la vértebra o desde la altura de la vértebra T12 hasta la altura de la vértebra L4. Entonces, vuelvo a recalcar,
La arteria aorta abdominal es una arteria principal del abdomen que tiene 13 centímetros de largo. Se extiende desde el hiato aórtico del diafragma. El diafragma tiene un agujero que se llama hiato aórtico, que está a la altura de la T12. Desde la T12 hasta la L4 se extiende. Ahora, ¿cuánto de diámetro tiene? ¿Cuánto es el ancho que tiene la arteria aorta abdominal? El ancho que tiene es 2 centímetros. Ese es un promedio, pero en la parte más superior, a nivel del plano transpilórico, llega a tener un ancho de 2,5 centímetros. Ese es el ancho que tiene la aorta abdominal. Ahora, otro dato más. Ya que conocemos la aorta abdominal que va desde el hiato del diafragma, hiato aórtico del diafragma, hasta la altura de la L4, pues, ¿cuáles son sus ramas terminales de la arteria aorta abdominal? Miren, la arteria aorta abdominal tiene dos ramas terminales, que es la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. La arteria ilíaca común derecha o izquierda, esta arteria ilíaca común derecha o común izquierda va a originar a la arteria ilíaca interna y a la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna es la que va a ingresar a la pelvis y la arteria ilíaca externa es la que se dirige hacia los miembros inferiores. Porque la arteria ilíaca externa pasa el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral que va a descender hacia los miembros inferiores. Entonces, en resumen, ¿cuáles son sus terminales de la arteria aorta abdominal? Dos, arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. Ahora, otro dato más, ¿con qué estructura se relaciona la arteria aorta abdominal? Con el cuerpo del páncreas, con la vena esplénica, se relaciona con la vena renal izquierda. Acuérdense que la vena renal izquierda pasa por delante de la arteria aorta. Se relaciona con la porción horizontal o tercera porción del duodeno y se relaciona con las asas intestinales. Y además se relaciona con las vértebras. No se olviden que está delante de la T12 hasta la L4. Esa es la arteria aorta abdominal. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son sus ramas colaterales que tiene la arteria aorta abdominal? Miren, aquí tenemos de colores para saberlos distinguir. Esto tiene una ayuda muy fácil. Por ejemplo, las arterias de la aorta abdominal están en la línea media, están en la parte lateral y están en la parte posterior lateral. Entonces, estos son los de la línea media, los de color verde. Estos de color naranja son de la parte lateral y los de color lila o violeta son los que están en la parte posterior lateral. Entonces, los que están en la línea media son arterias impares. Son llamadas viscerales impares. Estas se van a distribuir en el tubo digestivo. ¿Cuáles son las arterias impares de la línea media de la aorta abdominal? La arteria del tronco celíaco, que se origina a nivel de la T12, la arteria mesentérica superior, que se origina a nivel de la L1, y la arteria mesentérica inferior, que se origina a nivel de la L3. Y ahí tenemos. Ahí tenemos a las tres arterias. La arteria del tronco celíaco. ¿Dónde se origina la arteria del tronco celíaco? A nivel de la T12. ¿Qué está debajo? La arteria mesentérica superior. A nivel de la L1.
y la arteria mesentérica inferior, que está a nivel de la L3. Por el chat, por favor, Escobar, por el chat, por favor. Bien, esas son las tres arterias impares que tiene la arteria aorta abdominal. ¿Sí? Tres arterias impares o viscerales. Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica. Escobar, te escucho. Escobar, te escucho. Lice, disculpe, le escucho como disco rayado. No sé si será mi internet o su internet. Como disco rayado. Bueno, te he llamado Escobar, Escobar varias veces, pero debe ser eso seguramente. ¿Me escuchas? Doctor, buenas tardes. Creo que su audio está mal. Como su internet está mal, no se le puede entender. Alguna vez ella está hablando bien, pero después entrecortado. Qué raro. A ver, dame un segundo. Dame un segundo, voy a cambiar mi otro Wi-Fi. A ver. Está bien. Me están escuchando, pero ahora, ¿no? Me están escuchando. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, se le escucha, pero después al rato vuelve a interferir. Ah, ya, listo. Entonces, ahora sí, bajen las manos. Cuando eleven la mano, me voy a dar cuenta que algo está pasando. ¿Listo? Bien, me van a ayudar de esa forma. Gracias. Voy a repetir nuevamente, pero las arterias, porque me es importante que sepan las arterias. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal es aquella que tiene 13 centímetros de largo, empieza en el hiato aórtico del diafragma a la altura de la vértebra T12 y de ahí termina a la altura de la vértebra L4. Tiene aproximadamente 2 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de ancho en la parte más superior. Por lo tanto, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal? La arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. La arteria ilíaca común derecha se divide en arteria ilíaca interna y en arteria ilíaca externa. ¿Con qué estructura se relaciona la arteria aorta? La aorta se relaciona con el plexo celíaco, con el cuerpo del páncreas, la vena esplénica, con la vena renal izquierda, con la tercera porción horizontal del duodeno, con las asas intestinales y con las vértebras de la T12 hasta la L4. Las ramas colaterales de la arteria aorta abdominal son 3, que tenemos en la línea media, de color verde, que tenemos en la parte lateral, es decir, que salen de la arteria aorta, de la parte lateral. Esas son llamadas viscerales pares. Y que salen de la parte posterior lateral de la aorta.
son llamadas arterias parietales pares. Las de color lila fucsia son llamadas las arterias parietales porque salen de la parte posterior y lateral de la aorta. Entonces, los de la línea media son los que se van a distribuir en el tubo digestivo. Estas son la arteria del tronco celíaco, que se origina a nivel de la T12, la arteria mesentérica superior a nivel de la L1, la mesentérica inferior a nivel de la L3. Las arterias laterales, que son llamadas viscerales pares, se van a distribuir sobre los órganos urogenitales y endocrinos. Por ejemplo, las ramas que son, como son pares, a cada lado está la arteria suprarrenal que sale de la L1, las arterias renales de la L1 y las arterias gonadales que sale de la arteria a nivel de la vértebra L2. Y las arterias que salen de la parte posterior y lateral de la aorta son las arterias llamadas parietales pares, que estas se encargan o se distribuyen a nivel del diafragma y la pared del tronco. ¿Cuáles son estas arterias? La subcostal está a nivel de la L2, la frénica inferior a nivel de la T12 y la lumbar a nivel de la L1 a la L4. Ahora aquí voy a explicar lo mismo. Las arterias medias que están en la línea media son llamadas viscerales impares. ¿Por qué se llaman impares? Porque solo son únicas. Por ejemplo, tenemos la arteria del tronco celíaco, que se origina a nivel de la T12, la arteria mesentérica superior, que se origina a nivel de la vértebra lumbar 1, la arteria mesentérica inferior, que se origina a nivel de la L3. Esas son las tres arterias impares que están en la línea media de la arteria aorta abdominal. Tres ramas colaterales impares. Luego tenemos las arterias colaterales de la aorta abdominal que son laterales y pares. ¿Cuáles son las laterales? De color anaranjado. Tenemos las arterias suprarrenales. Las arterias suprarrenales, aquí tenemos arterias suprarrenales, son pares, es decir, que son en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Sí? Pueden dividirse en superior y medio, también, pero se origina a nivel de la L1. Luego tenemos la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Entonces está a nivel de la L1, pero ojo que son pares. Y luego tenemos las arterias gonadales, que están a nivel de la L2. Estas son las arterias gonadales. ¿Por qué se llaman arterias gonadales? Porque estas son arterias genitales. Por ejemplo, si hablamos en el hombre, se llama arteria testicular izquierda y testicular derecha. Si es mujer, esto se llama arteria ovárica izquierda y arteria ovárica derecha. Así que esas son también las tres ramas colaterales laterales que salen de la arteria aorta abdominal. Y luego, por último, tenemos a las arterias posterolaterales, que también son pares. Estas posterolaterales son pares, llamadas también parietales, porque estas salen de la parte posterior de la aorta abdominal. ¿Y cuáles son? La arteria subcostal, que es esta, la arteria subcostal, que está a la altura de la vértebra L2. La arteria frénica inferior. Ahí tenemos la arteria frénica inferior, que esta sale a nivel de la vértebra T12. La arteria frénica inferior para poder irrigar la cara inferior del diafragma. Y tenemos las arterias lumbares. Estas son las arterias lumbares, pero estas se extienden desde la vértebra L1 hasta la L4. O sea que son varias arterias lumbares, no es solo una. Miren, hay 1, 2, 3, 4 arterias lumbares en el lado derecho y 4 en el lado izquierdo. Entonces, esas son las arterias que salen de la parte posterolateral de la arteria aorta abdominal.
Entonces, esas son todas las ramas colaterales que tiene la arteria aorta abdominal. Y no se olviden que sus ramas terminales son la arteria ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. También se considera una rama terminal a esta arteria, que se llama arteria sacra media. La arteria sacra media es la que sale entre las dos arterias, ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Así que esa es una tercera rama terminal. Pasamos a ver otro vaso que está en la pared posterior, la vena cava inferior. La vena cava inferior comienza a la altura anterior a la vértebra L5, ¿sí? A nivel de la L5. Desde aquí va a ascender hasta llegar a la altura de la L3. De ahí, este va a pasar a la cavidad torácica por el hiato del diafragma hasta llegar a la altura de la T8. Y ojo que tiene una porción intrahepática. Quiere decir que la vena cava va a pasar por el hígado. Y al pasar por el hígado se llama porción intrahepática. Entonces, no se olviden que las arterias, la sangre arterial viene de arriba y se distribuye hacia abajo. Pero la sangre venosa desde abajo empieza a subir. Por eso se llama sangre venosa o retorno venoso. Entonces, ¿dónde comienza o dónde se forma la vena cava inferior? A la altura de la L, a la altura de la L5. Pero bueno, un datito más importante. Bien, un dato más. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Es una pregunta. La vena cava inferior se forma por la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda. Las dos venas ilíacas, común derecha, común izquierda, forman la vena cava inferior que está a nivel de la L5. De aquí asciende hasta la L3 y de ahí ingresa pasando por el diafragma y llegando hasta la T8. ¿Cuánto mide la vena cava inferior? La vena cava inferior tiene una medida de, a ver si recuerdan, tiene una longitud, ¿sí?, total de la vena cava inferior que es 7 centímetros más que la arteria aorta abdominal. O sea que la aorta abdominal, ¿cuánto mide? 13 centímetros. Y la vena cava inferior, ¿cuánto mide? 13 centímetros más 7 serían 20 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide toda la arteria aorta abdominal? Toda la arteria aorta abdominal mide 13 centímetros. ¿Cuánto mide toda la vena cava inferior? Hay que aumentarle más 7 centímetros a la arteria aorta. Es decir, más 7 serían 13 más 7, 20 centímetros que mide la vena cava inferior. Esa es su medida. Las venas de la pared posterior del abdomen son tributarias porque todas las venas van a desembocar en la vena cava inferior, excepto la vena testicular o vena ovárica izquierda, porque esa va a desembocar directamente en la vena renal izquierda en lugar de la vena cava inferior. Así que todas estas venas que estamos viendo son las que van a desembocar en la vena cava inferior. Excepto ¿quién? Esto, que se llama la vena testicular o vena ovárica izquierda, porque esta debería desembocar en la vena cava, pero no obstante, esta vena testicular o vena ovárica izquierda desemboca en la vena renal izquierda. En cambio, del otro lado, aquí tenemos la vena testicular o vena ovárica derecha. La vena testicular ovárica derecha desemboca en la vena cava inferior, pero del otro lado izquierdo en la vena renal, ¿no? Así que no se olviden ese datito que es importante, puede ser pregunta de examen. Y ahí tenemos la diferencia. ¿Cuánto mide la arteria aorta abdominal? 13 centímetros. ¿Cuánto mide la vena cava inferior? Es más larga, ¿no? 7 centímetros más, en total 20 centímetros que mide la vena cava inferior.
Bien, y por último tenemos los vasos linfáticos para acabar esta parte. Así que los vasos linfáticos, pues todos los nódulos linfáticos empiezan a subir según el trayecto de las arterias, ¿sí? Según el trayecto de las arterias y las venas. Los vasos o nódulos linfáticos ilíacos comunes están aquí. Reciben de los nódulos linfáticos ilíacos externos, ilíacos internos. De aquí van a subir hacia el abdomen todos los vasos linfáticos y estos van a recoger drenaje linfático del tubo digestivo, del hígado, del vaso, del páncreas y estos van a pasar a la parte central. Es decir, que van a llegar hasta los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, nódulos linfáticos mesentéricos superiores y nódulos linfáticos del tronco celíaco. Cuando lleguen a los nódulos linfáticos del tronco celíaco, pues estos se van a dirigir hacia la parte superior para llegar a la cisterna del quilo. Es decir, desde aquí van a subir y van a terminar en esta cisterna del quilo. Y la cisterna del quilo conduce por el conducto torácico hacia el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Entonces, así es como vemos el trayecto. Bueno, así es como vemos en realidad. Aquí se ve, creo, más nítida la imagen. Entonces, todos los vasos linfáticos que vienen de la pared posterior, pues van a llegar a los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Los nódulos linfáticos ilíacos comunes siguen subiendo y van a llegar a los nódulos linfáticos lumbares. Luego suben y van a llegar a los nódulos linfáticos mesentéricos. Siguen subiendo y van a llegar a los nódulos de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. Y del tronco celíaco van a pasar a la cisterna del quilo. Y la cisterna del quilo profundamente origina el conducto torácico que va a pasar el diafragma para subir a la parte del conducto torácico y terminar en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Así es como sería el drenaje linfático de todas las vísceras o los músculos de la pared posterior del abdomen. Entonces, así se recoge su drenaje linfático. Bueno, hasta aquí hemos concluido con esta parte de lo que es pared posterior de abdomen. ¿Sí? Pared posterior de abdomen. Bueno, de todas formas, hay muchos estudiantes que no están asistiendo a la parte práctica. Así que tienen que asistir, por favor, según los grupos que tienen asignados. Si no, para el próximo yo ya voy a tener que utilizar otros estudiantes que van a venir y voy a acomodarlos en esos grupos. Entonces tienen que asistir para que yo pueda tomarlos en cuenta porque llamamos lista y todo eso. Bien, se está viendo la pantalla. A ver, ¿alguien me puede hablar? Lo voy a habilitar al estudiante. Están habilitados, pueden activar su audio. ¿Se ve la pantalla? ¿Qué están viendo en la pantalla? A ver, activa tu audio. ¿Qué se ve en la pantalla? Nada. Nadie habla. A ver, alguien que active su audio, pueden activar. No están bloqueados. Ya, ni modo. Nadie quiere hablar.
Doctor, estábamos silenciados. ¿Qué están viendo en la pantalla? Dice gracias. Ah, bueno. Voy a llamar la lista rapidito, ¿ya? A ver si alcanzamos. 3 minutitos tenemos. Araníbar Axel, Escobar Nayeli, Flores. Les voy a levantar. Ahora sí. Pueden activar sus audios. Araníbar Axel, Escobar Nayeli, Flores Heidi, Presente. Adriazola Bustamante, Aguilera Presente. Jurado, Presente. Alanes Isidro, Alcócer García, Arellano Barco, Presente. Ayala Escobar, Baptista de Almeida, Bautista Mamani, Presente, doctor. Bolaños Quipo, Boceta Presente. Peña, Bravo Almendras, Cabral Cameli, Capihuara Sánchez, Presente, Cabral Camilín. Céspedes Villarroel, Choque Arias, Presente, doctor. Choque. Claros Jorge, Collazos Álvarez, Presente, doctor. Colque Bartolomé, Delgado Subieta, Presente. Donaire Rodríguez, Flores Quino, Presente, doctor. Gómez Zacari, Presente, doctor. González Rojas, Gutiérrez Presente. Lara, Guzmán Presente, Andrade, Herbas, doctor. Herbas Guzmán, Jiménez Presente, doctor. Montaño, Mendoza Maita, Mendoza Marca, Presente, doctor. Mérida Anturiano, Miranda de Deus, Miranda de Moura, Presente. Morocco Choque, Ollisco López, Morocco, presente. Ortiz Ollisco, Huenca, Pablo Presente. Condo, Pablo, Pereira, presente, doctor. Presente, doctor. Pereira Osorio, Pérez Torrico, Ponce Hinojosa, Quispe Román, Quiroga doctor. Sequeiros, Rengifo Galván, Restrepo Presente. Grisales, Rocha Alvarado, Presente, doctor. Rodríguez Guamán, Rodríguez Doctor, Mamani, presente. Sánchez Cayo, Presente. Soto Chipana, Sousa Vasconcelos, Tocopa González, Torres Ortiz, Torres Flores, Valdivia Escobar, Presente, Vilca doctor. Quispe y Zurita García. Presente. Apellido. llamó.